Bueno, buenos días, jóvenes. No llegan a un siglo aquí los que hay. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra exposición. Estábamos en la última parte. Siempre las últimas partes de las clases anteriores son así como apresuradas, apretadas. Si aparece alguien por allá a sacarlo a uno, o llega Jesús y le dice que tiene que llevarse el proyector, cualquier cosa ocurre. Entonces, por eso siempre hacemos una pequeña síntesis para entrar de lleno en tema. Estábamos hablando, iniciamos nuestro tema, la parte correspondiente al tema de la regulación en la vez pasada, diciendo que existían unos mecanismos de regulación cardiovascular. Y decíamos que esos mecanismos de regulación cardiovascular estaban fundamentalmente destinados a la regulación de la presión arterial. Nombramos el hecho de que había una regulación para la irrigación de los territorios vasculares, que cada territorio entonces ampliaba sus vasos y dejaba entrar más fluido y de esa manera satisfacía sus necesidades. Pero decíamos que sobre esos mecanismos básicos de regulación local o regional se superponían unos mecanismos de regulación de índole superior, de orden jerárquico más elevado, de manera tal que se pudiera establecer coordinación cuando en un territorio se abre la circulación, baja la resistencia periférica total, entonces en otra parte se produce vasoconstricción, la resistencia aumenta y la presión arterial se mantiene. Los mecanismos de ajuste lo que buscan es regular la presión arterial. ¿Por qué la presión arterial? Porque la presión arterial es la fuerza que mueve la sangre en todos los territorios. Y es necesario que la presión no baje, porque si baja la presión, algunos territorios no van a tener problema. No va a ocurrir nada, por ejemplo, si la uña del dedo gordo del pie izquierdo no tiene una irrigación suficiente. Al rato se puede producir una necrosis, pero por lo menos en minutos y en eso no va a ocurrir nada. Pero no es lo mismo que ocurra eso en el cerebro. Si en el cerebro ocurre eso, como el cerebro necesita permanentemente irrigación y cuando no se da se producen entonces alteraciones en la función del neuronal, entonces eso puede producir el coma o puede llevar incluso a la muerte. Lo mismo con el corazón. Si el corazón no tiene suficiente irrigación, pues simplemente no puede desempeñar su labor mecánica. Entonces por eso la regulación se da para la presión arterial, para que en caso de que algunos territorios necesiten más irrigación, otros territorios no sufran las consecuencias de ese exceso de líquido que está circulando por otras partes, y sobre todo corazón y cerebro. Entonces, se regula fundamentalmente la presión arterial. Decíamos que había unos mecanismos de regulación, unos que llamábamos mecanismos de regulación inmediato, o sea, que ocurren rápidamente, que establecen control de la presión arterial de manera minuto a minuto, segundo a segundo. Entonces, y que reaccionan rápidamente para evitar excesos de elevación de la presión arterial o reducciones importantes de la misma, porque ambas son dañinas. Un aumento o una disminución de la presión arterial pueden ser dañinos para el organismo. El aumento de la presión, porque te puede producir una ruptura de un vaso. Las disminuciones de presión, por lo que les dije, porque el corazón y el cerebro se quedan sin irrigación. Bueno, entonces decíamos que había mecanismos inmediatos y había otros mecanismos a más largo plazo. O sea, los mecanismos a más largo plazo, los mecanismos inmediatos son los que vamos a estudiar, los que empezamos a estudiar. Citábamos aquí unos tres tipos de mecanismos. Primero, los más importantes son los primeros estos que llamamos reflejos presorreceptores o reflejos varoreceptores. Esos reflejos presorreceptores o varoreceptores son reflejos que se originan en ciertas regiones del árbol circulatorio, donde los cambios de presión son detectados por unos sensores que se llaman presorreceptores, porque detectan los cambios de presión. O también varo. Varo y preso es lo mismo. O sea, varo creo que viene del griego, varo y preso es del latín. Varoreceptores o presorreceptores es lo mismo. Presión barométrica se refiere a la presión, sobre todo la presión, sí. La presión atmosférica se mide mediante presión barométrica. Entonces, varoreceptores o presorreceptores son receptores que ya vamos a estudiar, que se encargan entonces de establecer o de iniciar la cadena de ajustes que es necesario establecer para que la presión se mantenga. Había otros acá que eran los efectos circulatorios. Ustedes van a estudiar en respiratorio los llamados quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son unos receptorcitos que se encuentran tanto en la periferia como en el sistema nervioso central y que miden o detectan la concentración de oxígeno en la sangre, la presión parcial del dióxido de carbono o el pH sanguíneo.
y producen ajustes respiratorios. Ellos están destinados fundamentalmente a la regulación de la ventilación. O sea, aumentan la ventilación o la deprimen, depende de las necesidades. Pero ellos tienen también un efecto de tipo cardiovascular que vamos a revisar más adelante. Entonces vamos a revisar los reflejos presorreceptores, que son los más importantes desde nuestro punto de vista. Vamos a hacer unos comentarios sobre los efectos que tienen los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, que están destinados fundamentalmente a la regulación de la respiración, pero que tienen un efecto también circulatorio. Y tenemos acá una reacción que es la reacción isquémica. Esto es algo muy especial, muy particular. En realidad no forma parte de una regulación sistémica continua, sino que se da en casos muy particulares. Hay casos o situaciones en los cuales se puede presentar un reflejo que se llama reflejo de Cushing. Ese reflejo de Cushing se da en algunas situaciones en las cuales se produce hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, o sea, en el cráneo, en el interior del encéfalo, debe existir una presión. Esa presión es adecuada para que el cerebro funcione bien, para que los vasos sanguíneos se encuentren abiertos y haya una buena circulación. Se dan ocasiones de hipertensión endocraniana, un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, que produzca una hemorragia en el interior del cerebro, puede incrementar la presión endocraniana. La obstrucción, ¿ustedes han visto la circulación del líquido cefalorraquídeo en algún lado? La obstrucción en la producción, en la circulación, porque esa circulación del líquido cefalorraquídeo puede hacer que el líquido se incremente en el interior del cráneo y se produzca una hipertensión en el interior del cráneo. Como el cráneo es cerrado no es expandible, si el líquido tiende a acumularse, aumenta la presión y no puede aumentar el volumen, puesto que no puede expandirse el cráneo. Entonces, en esos casos se produce entonces una isquemia. Esa isquemia se parece mucho a la que se produce cuando el corazón se contrae. ¿Recuerdan ustedes la sístole ventricular? En la sístole ventricular, al contraerse el corazón, se producía un cierre de los vasos sanguíneos durante la sístole. Más o menos eso puede ocurrir a nivel del encéfalo cuando se produce hipertensión endocraniana. Los vasos sanguíneos se colapsan. Ese colapso de los vasos sanguíneos produce una serie de reacciones, por supuesto. La presión endocraniana está actuando por fuera de los vasos sanguíneos encefálicos y está tratando de obstruirlos. Entonces, para eso por supuesto compromete el flujo sanguíneo, compromete el riego sanguíneo encefálico. Entonces se produce una reacción que trata de compensar ese incremento de presión por fuera, aumentando la presión en el interior de los vasos. El calibre de los vasos, el grado de expansión que tengan los vasos, depende de lo que se llama la presión transmural. Hablamos de eso ya cuando hablábamos de circulación coronaria. La presión transmural es la diferencia que hay entre el interior y el exterior. En el corazón había cambios de presión transmural durante el ciclo cardíaco. Aquí les estoy diciendo, si se produce una hipertensión endocraniana, la presión que se ejerce por fuera de los vasos puede llegar a vencer la presión que hay dentro de los vasos y entonces los vasos se colapsan, los vasos se cierran o se produce por lo menos una isquemia, es decir, se produce una reducción en el flujo en ciertos territorios encefálicos. Uno de esos territorios que se comprometen son los centros cardiovasculares, que vamos a ver ahorita más adelante. Tal vez estoy adelantando esto, pero lo quiero decir ahorita porque después se me va a olvidar nombrarlo y lo tengo aquí en la lista. Entonces, esa hipertensión endocraniana me va a provocar como efecto una modificación en la actividad de unos centros vulvares que ya vamos a ver y hace entonces que se produzca una respuesta. Esa respuesta, ¿qué es lo que quiere hacer esa respuesta? Aumentar la presión. Para que al aumentar la presión por dentro se compense un poco el colapso que está ejerciendo la presión esa intracraniana que está cerrando los vasos, ¿sí? Entonces, si se aumenta la presión, se garantiza un flujo mejor, se mejora el flujo. Yo no sé si lo dije, si ustedes me lo entienden. O sea, cuando se produce hipertensión endocraniana, accidentes de trance, de cualquier naturaleza que sea la causa, eso tiende a reducir el flujo sanguíneo, tiende a producir isquemia cerebral. Esa isquemia cerebral es un estímulo muy importante para los centros cardiorrespiratorios que vamos a estudiar. Como respuesta se produce entonces una hipertensión arterial. Una cosa es la hipertensión endocraniana y otra cosa es la hipertensión arterial. La hipertensión endocraniana está produciendo una reacción que te va a producir una hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial se produce por una vasoconstricción intensa. Es una vasoconstricción bastante intensa que aumenta la presión arterial. Al mismo tiempo que se aumenta la presión arterial, se pone también en marcha un reflejo en contra de la presión arterial. Ese reflejo en contra de la presión arterial va a lograr producir una bradicardia.
pero no va a contrarrestar la vasoconstricción. A ver si me explico. Cuando se produce la hipertensión endocraniana, se produce hipoxia, se produce isquemia, se produce una reacción. ¿En qué consiste esa reacción? En una vasoconstricción sistémica. Si se produce vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica y eso tiende a aumentar la presión arterial. ¿Está bien? Entonces se produce durante este reflejo llamado de Cushing. Es un signo que utilizan mucho los cirujanos cardiovasculares o los médicos en emergencia. Medir la presión arterial y ver si hay una hipertensión arterial con bradicardia. ¿Por qué? Porque se produce hipertensión arterial por la vasoconstricción. Pero la misma vasoconstricción que aumenta la presión arterial desencadena un reflejo que tiende a bajar la presión arterial. Y ese descenso de la presión arterial que se tiende a producir solo puede manifestarse a través de una bradicardia. ¿Por qué de una bradicardia? Porque la vasoconstricción está dominando en ese momento. Ya eso lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos cómo es que funciona el sistema. Lo nombro ahorita para dejarlo porque después no se me olvide. Se llama la reacción, el reflejo de Cushing, que consiste en una hipertensión cuando hay hipertensión endocraniana. Hipertensión arterial, pero acompañado de bradicardia. ¿Y por qué hacemos énfasis en la bradicardia? Porque por lo general, cuando se produce una regulación de la presión arterial, se produce vasoconstricción, que produce hipertensión, o que aumenta la tensión, y se produce taquicardia, se produce aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Normalmente la presión arterial, ya lo sabemos, es el resultado del producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Cuando usted tiene una reacción que tienda a aumentar la presión arterial, lo que usted debe conseguir es una vasoconstricción intensa que trata de producir un aumento de la presión, pero también un aumento del gasto cardíaco, que se logra ¿cómo? Con taquicardia, sobre todo taquicardia y aumento del volumen sistólico, ¿sí? Pero resulta que en estos casos usted tiene una hipertensión elevada y consigue una bradicardia. O sea, es un caso único, especial. Y eso se produce en esos casos de hipertensión endocraniana. Entonces, repito, esto se debe a esos efectos. Por un lado, la vasoconstricción como respuesta para aumentar la presión arterial. Pero el mismo aumento de presión arterial produce una bradicardia. Eso lo vamos a entender cuando lo veamos más adelante, yo se lo recuerdo. Bueno, entonces estamos hablando y habíamos iniciado con esta diapositiva, o habíamos terminado con esta diapositiva en la clase anterior, donde dábamos una especie de síntesis que simplificaba para nosotros la comprensión de algo que parece medio enredado, pero que en el fondo no lo es. Decíamos, se regula, cuando hablamos de regulación circulatoria, hablamos de regulación de presión arterial, ¿verdad? Si hablamos de regulación de presión arterial, tenemos que tener en mente cuáles son las variables fisiológicas que determinan la presión arterial. ¿Cuáles son esas variables? El gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces les decía, para poder medir, si yo quiero medir, regular una variable, por ejemplo, presión arterial, para regular esa variable, lo primero que tengo que saber es cómo está la variable. Es decir, debo tener una especie de medidor de la variable. Si yo quiero regular así, la presión arterial la vamos a poner en 120/80, una presión arterial media, entre comillas, de 100 milímetros de mercurio. Bueno, entonces el sistema tiene que saber cómo está la presión. Si está en 120, por ejemplo, hay que bajarla y ponerla en 100, ¿sí? Pero tiene que saber que está en 100, ¿sí me explico? Para poder decir, voy a ponerla en 100, pues tengo que saber en cuánto está para poder ponerla en 100. La tengo en 120, hay que bajarla, hay que llevarla a 100. La tengo en 80, hay que subirla y hay que llevarla a 100, pero primer cosa que se necesita es conocer el valor de la variable. Entonces en este cuadrito tenemos bastante simplificado el asunto. El encéfalo es el que se encarga, ya les dije anteriormente, es el que se encarga de la regulación esa. Algunos centros cerebrales. Esos centros cerebrales necesitan información. ¿Qué tipo de información? De cómo está la presión arterial y cómo está la presión venosa. Esas dos variables, presión arterial y presión venosa, están relacionadas. La presión venosa es muy importante para la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión venosa me está diciendo la cantidad de sangre que está retornando al corazón y que el corazón está mandando hacia adelante en forma de gasto cardíaco, ¿sí? Entonces la presión venosa en cierta manera determina también la presión arterial y la presión arterial determina la presión venosa. ¿Sí me lo entienden? ¿Sí entiende eso? ¿No se entiende?
La presión arterial es una de las variables que se mide. Entonces aquí tenemos el grafiquito, presión arterial, información hacia el cerebro. Ese es el flujo, la flecha me lo dice. La presión arterial está siendo medido y el cerebro tiene noción de cómo está esa presión arterial. Y la otra variable es la presión venosa central. La presión venosa central también es una variable muy importante. Lo repito, la presión venosa central está determinando en cierta manera la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión venosa central es la que determina el grado de llenado del diastólico, del ventrículo. Entonces, mientras mayor sea la presión venosa central, quiere decir que mayor es el volumen diastólico final. Y ustedes conocen la ley de Starling. Si aumenta el volumen diastólico final, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen diastólico final, aumenta la precarga y aumenta el volumen sistólico, ¿sí? Y si aumenta el volumen sistólico, como gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, entonces al aumentar el volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco. Y al aumentar el gasto cardíaco aumenta la presión arterial. ¿Ven la relación? O sea, entonces es necesario, es importante que el encéfalo tenga noción de cómo está la presión arterial y de cómo está la presión venosa central. La presión venosa central es un indicador más o menos del volumen sanguíneo circulante, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo creo que está sencillo el problema. O sea, el encéfalo se encarga del control y el encéfalo necesita para ello información. ¿Qué información utiliza el encéfalo? La presión arterial y la presión venosa central. En base a eso, él decide qué hacer. En base a esas variables, en base a esas medidas que le llegan, él decide. Mire, necesito que la presión está muy alta, que baje. Entonces, hace lo que tenga que hacer para que la presión baje. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo modifica el encéfalo? ¿Qué es lo que hace el encéfalo al final? Ya lo sabemos, el encéfalo no puede hacer otra cosa que modificar las variables que ya conocemos. ¿Cuáles son esas variables? El gasto cardíaco. Ven ustedes, el encéfalo entonces determina el gasto cardíaco, por un lado, y además también la resistencia periférica. Eso es presión arterial, ¿sí o no? Gasto cardíaco y resistencia periférica. Pero otra variable importante también es el volumen de sangre, del cual ya hablamos. El volumen sanguíneo es muy importante. El volumen sanguíneo representa como la regulación a largo plazo de la que ya hablábamos. ¿Recuerdan aquí que hablamos? Mecanismos a corto plazo. Y estábamos hablando de mecanismos presorreceptores y estas cosas. Y hablábamos de mecanismos a largo plazo. Los mecanismos a largo plazo se encargan de regular el volumen sanguíneo. Porque el volumen sanguíneo tendrá que ver el volumen sanguíneo con la presión arterial. ¿Tendrá alguna relación el volumen de sangre que existe en el sistema con la presión arterial? Por supuesto, mientras mayor sea el volumen sanguíneo, mayor tiene que ser la presión en el sistema. Entonces es necesario regular no solo el gasto cardíaco, no solo la resistencia periférica, que me determinan directamente la presión arterial. Es necesario también regular el volumen sanguíneo. Y esa regulación del volumen sanguíneo se hace a largo plazo. No se puede regular el volumen sanguíneo de un minuto a otro. El gasto cardíaco y la resistencia se pueden regular inmediatamente. Usted puede cambiar el gasto cardíaco en 2 minutos, pero usted no puede cambiar su volumen sanguíneo en 2 minutos. Para cambiar el volumen sanguíneo necesita tiempo. Un tiempo que implica bien sea ingerir líquidos desde afuera o bien sea eliminar líquidos a través del riñón. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, repito, es sencillo verlo de esa manera. Hay mecanismos inmediatos que implican cambios inmediatos en variables fisiológicas para que la presión arterial se mantenga. Pero también se requieren unos mecanismos a largo plazo que implican la regulación del volumen circulatorio. Y eso está a cargo del sistema renal, del cual también estamos a cargo nosotros y que veremos más adelante cómo es que funciona cuando hagamos la integración. ¿Sí? Ok. Entonces vamos ahora a ocuparnos simplemente de los mecanismos a corto plazo, porque los mecanismos a largo plazo los revisaremos ulteriormente, cuando veamos ya la función renal. Por ahora lo único que sabemos entonces es que el volumen sanguíneo lo regula el riñón. ¿Y cómo lo regula el riñón? A través de la excreción de orina. ¿Y cómo es eso? Bueno, si necesita que el volumen sanguíneo está muy reducido y quiere aumentarlo, pues reduce la producción de orina. Si el volumen sanguíneo está muy aumentado y la presión arterial está comprometida hacia arriba, pues entonces aumenta la producción de orina. ¿Ven? Entonces, modificando la producción de orina, se modifica el volumen sanguíneo y eso tiene un efecto sobre la presión arterial. Por eso ustedes cuando hacen tratamientos para la hipertensión,
lo hacen los cardiólogos por lo general, pero ustedes lo pueden hacer, ¿por qué no? Ustedes pueden tratar una hipertensión arterial, solo que necesitan estar chequeando al paciente para estarlo continuamente vigilando, a ver cómo va, y hacerle una serie de exámenes. Pero cuando se trata la hipertensión arterial, entonces usted lo que trata es la resistencia periférica y también el volumen, por eso se mandan diuréticos. Al mandar diuréticos está simplemente favoreciendo la eliminación de líquido, bajando el volumen sanguíneo y con eso baja también la presión arterial. Se ayudan las dos cosas. Se modifica la resistencia con un tratamiento, una cantidad de drogas que hay, que ya vamos a ver qué es lo que hacen. Entonces esas drogas tienen un efecto sobre la resistencia periférica, bajan la resistencia periférica. Entonces usted baja la resistencia periférica, la presión arterial tiene que bajar. ¿Ah? Y además de eso, entonces se ayuda con un tratamiento con diuréticos, que el diurético entonces le controla la otra parte que es el volumen sanguíneo, la resistencia periférica y volumen sanguíneo. El cuadrito está relativamente sencillo y claro, y ahí recoge entonces todos los elementos de control de la función cardiovascular en general, que está siempre dirigida, repito, al control de la presión arterial. Bueno, los mecanismos inmediatos, los mecanismos más importantes para la regulación inmediata, vamos a decirlo así, de la presión arterial, está relacionada con unos reflejos. Hay unos mecanismos reflejos y en todos estos mecanismos de control se da siempre como una especie de esquema organizativo que ustedes conocen ya de los reflejos miotáticos y los reflejos esos que vieron en el sistema nervioso motor, ¿lo vieron? ¿Vieron el reflejo miotático, el reflejo reflejo de estiramiento, reflejo ¿cómo se llama? De retirada, creo que se llamaban unos. Es decir, un mecanismo reflejo implica que usted tiene un estímulo que está provocando una aferencia que se dirige al sistema nervioso central. Hay unos centros en el sistema nervioso central que coordinan una respuesta, hay unas vías eferentes y hay unos efectores. Es decir, hay un esquema para todo mecanismo de control, desde un reflejo sencillo. Un reflejo es un mecanismo de control sencillito, rápido, inmediato. Aquí también se producen reflejos en el sistema de control de la presión arterial. Esos reflejos implican la existencia de receptores, es decir, debe haber algún elemento que mida la variable que yo estoy queriendo regular. Esos elementos se llaman receptores sensoriales de tipo presorreceptores o varoreceptores. Entonces, primero receptores, existe, se llaman varoreceptores. Necesitamos una vía aferente que es la vía que va desde la periferia, desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Segundo componente, receptores, vía aferente. En tercer lugar, necesitamos unos centros en el sistema nervioso central en donde esas vías aferentes pongan en marcha una serie de reacciones de tipo neural, ¿verdad?, que terminan entonces detectando lo que la aferencia le está mostrando, comparándola con los valores normales que debería tener y produciendo una respuesta. Eso se llamarían centros, serían los centros coordinadores que se encuentran por lo general en el sistema nervioso central. Varoreceptores, vías sensoriales aferentes, un centro coordinador que agarra esa información, la procesa, la compara con lo que debe ser y emite entonces una salida. Esa salida se da a través de unas vías llamadas eferentes. Esas vías eferentes entonces se dirigen hacia la periferia a ejercer el control que el centro coordinador decidió. El centro coordinador decidió que la presión estaba alta y había que bajarla. Entonces se producen unas respuestas. ¿Quién produce esas respuestas? ¿Quién lleva a cabo esas respuestas en el caso del sistema cardiovascular? El corazón y los vasos. Entonces las respuestas son emitidas por los centros coordinadores a través de unas vías eferentes. Y esas vías eferentes terminan modificando la actividad de unos efectores, se llaman. Y esos efectores en el caso nuestro son el corazón y los vasos sanguíneos, fundamentalmente. Aquí están corazón y vasos sanguíneos. Entonces se produce una acción y esa modificación en la acción del corazón y los vasos sanguíneos debería restablecer los valores que está tratando el sistema de corregir. Si la presión está alta, debería llevar hacia arriba la presión, hacia abajo la presión. Si la presión está muy baja, debería llevarla hacia abajo. Entonces este es un mecanismo que está integrado por estos componentes, que repito son receptores, vías aferentes, el centro coordinador, las vías eferentes y los efectores, 5 elementos principalmente.
que están incorporados en el proceso. Y estos reflejos se llaman varoreceptores. Empecemos por los varoreceptores. Perdón si voy un poquito rápido, pero es que estamos ajustados con el tiempo. Entonces, los varoreceptores, ¿qué son los varoreceptores? Pues receptores de presión. ¿Dónde están ubicados esos varoreceptores? Hay varios sitios de ubicación de esos varoreceptores. Los principales, los que nosotros estamos estudiando en este momento, como los de respuesta rápida, se encuentran a nivel de las arterias y se llaman por eso presorreceptores arteriales. Es decir, están en los que llamamos sitios de alta presión. Sitios de alta, recuerdan ustedes que hablamos y dividimos el sistema circulatorio desde varios puntos de vista. Uno de esos puntos de vista, les decía, era había una parte que llamábamos de alta presión y una que llamábamos de baja presión. Los de alta presión, ¿qué era? El ventrículo izquierdo durante la sístole y el sistema arterial, fundamentalmente, con las arteriolas y metarteriolas. Esos son los sitios de alta presión. Y de ahí hacia allá, es decir, desde los vasos hasta prácticamente otra vez el ventrículo izquierdo en diástole, se llama zona de baja presión. Entonces, las zonas de baja presión son las vénulas, las venas de todo tipo, las venas cavas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. ¿Por qué metemos al ventrículo derecho en la zona de baja presión? Porque la contracción del ventrículo derecho no desarrolla presiones altas como el ventrículo izquierdo. La presión del ventrículo derecho alcanza la presión media en el sistema pulmonar es de unos 20 milímetros de mercurio. Puede subir a 25 o 28 durante la sístole del ventrículo derecho. Entonces, por eso está incluido en la zona de baja presión. Entonces, implicaría, repito, vénulas, venas, las venas cavas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la circulación pulmonar, las venas pulmonares que vuelven a la aurícula izquierda. Todo eso forma parte de la zona de baja presión. Entonces, para poder entender la organización de los varoreceptores, varo porque detectan presión, decimos, están ubicados en dos sitios distintos. Hay unos receptores que se encuentran en el sector arterial, que es el sector de alta presión, y otros receptores que se encuentran en la región de baja presión. Ambos detectan presión. Ambos son capaces de responder a cambios en la presión. ¿Cambios en la presión dónde? Del sitio donde estén ubicados. Los presorreceptores arteriales, por ejemplo, detectan cambios de presión o variaciones de presión en las arterias. Y los de baja presión detectan cambios de presión en el sistema ese de baja presión, es decir, de las venas para allá, hasta otra vez, hasta la aurícula izquierda, en toda esa zona. Esa detección, fíjense ustedes, la detección de la presión arterial en la región arterial está destinada fundamentalmente a la regulación directa de la presión arterial. Es decir, las respuestas que se producen allí, de una manera casi inmediata, producen cambios en la presión arterial, de acuerdo con lo que se esté necesitando. ¿Sí me explico? Mientras que los otros receptores de baja presión están en realidad detectando, es lo que pudiéramos considerar, entre comillas, la presión venosa central. ¿Recuerdan el grafiquito que vimos? Que decíamos que el encéfalo medía presión arterial y presión venosa. Bueno, la detección de la presión arterial le llega al sistema nervioso central a través de los varoreceptores arteriales. Eso le está diciendo al cerebro cómo está la presión arterial. Pero también hay información que viene del sector de baja presión. ¿Qué tipo de información le está mandando al cerebro esta región de baja presión? No es presión arterial, porque la presión arterial está en las arterias. ¿Sí me explico? O sea, es una información que está contenida en el sistema de baja presión. ¿Y qué es lo que en realidad se está informando en realidad con eso? Se está informando lo que es el volumen sanguíneo. ¿Entienden? O sea, el volumen sanguíneo, si el volumen sanguíneo es alto, quiere decir que la presión venosa está alta. Y entonces todos estos receptores de alguna manera se estimulan. Y si el volumen sanguíneo es bajo, entonces la detección, es decir, la activación de esos receptores es menor. ¿Está clara la idea, más o menos, de la distribución? Son cositas que uno tiene que tener como claras, así de entrada. O sea, hay presorreceptores arteriales. ¿Qué están midiendo? Presión arterial. Y hay también presorreceptores en el nivel de baja presión. ¿Qué es lo que están midiendo en el fondo de ellos? Volumen sanguíneo. Es presión lo que miden, pero es presión venosa. Pero la presión venosa está relacionada con el volumen de sangre, porque recuerden ustedes que las venas y todo este sistema tienen más del 85% del total de la sangre contenida en el sistema circulatorio. ¿Sí vamos bien? Entonces, presorreceptores arteriales destinados a la presión arterial, fundamentalmente, directamente. No es que estos del sistema de baja presión no tengan que ver con la presión arterial. Sí tienen que ver, pero tienen que ver con la parte correspondiente al volumen.
¿Recuerdan ustedes que les dije que el volumen era importante? Bueno, estos detectores de presión de baja presión detectan volumen. Y eso tiene que ver con la presión arterial. Pero la medición es de volumen, directamente. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, tenemos entonces, ya repito, dos grupos de receptores, unos de alta presión y unos receptores de baja presión. Estos receptores de baja presión se llaman también cardiopulmonares, porque se encuentran en el corazón y se encuentran en los pulmones, en todo el sistema circulatorio de baja presión. Es decir, están en las aurículas, ventrículos, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, en el mismo tejido pulmonar, hay receptores de este tipo. Bueno, vamos a hablar primero entonces, vamos a dedicarnos a lo que es lo relacionado con los vasoreceptores, es decir, con la regulación de la presión arterial minuto a minuto, con la regulación inmediata de la presión arterial ante cambios que se están suscitando continuamente. Yo les decía, nosotros estamos sometidos a cambios de parámetros circulatorios a cada momento. Si estamos sentados y nos levantamos a hacer cualquier cosa, ya estamos cambiando y modificando nuestra actividad cardiovascular. Y eso está provocando cambios. Entonces, esos cambios es necesario contrarrestarlos para mantener una cifra de presión adecuada. El paso, les decía, de la posición acostada, por ejemplo, se llama la posición horizontal, a la posición vertical se llama ortostática. Se dice que la posición orto significa normal, aunque bueno, a veces nos gusta estar más acostados que parados. Pero cuando estamos de pie decimos que estamos en posición normal, entre comillas, es decir, es la posición ortostática. Estática de posición, de estación, y orto porque es la normal. Es decir, cuando estamos despiertos estamos por lo general de pie. Otros están sentados así, pero esa es la más o menos, se dice que es la posición ortostática, es esa. Cuando cambiamos de la posición horizontal a la posición ortostática, se producen unas alteraciones hemodinámicas que si no se produce rápidamente la corrección de esas alteraciones, prácticamente se desmaya uno en el momento. Cuando usted pasa del estado acostado al estado de pie, si no se producen correcciones, usted cae al piso desmayado. ¿Por qué? Porque cuando se levanta, la sangre se acumula en los miembros inferiores. La gravedad hace que la sangre se acumule abajo y al ocurrir eso se tiende a producir una reducción en la sangre en las zonas centrales y entonces el corazón deja de impulsar sangre en suficiente cantidad y la persona se desmaya. Por lo general pudiera desmayarse, no se desmaya. ¿Por qué? Porque ocurren reacciones que se oponen a esos efectos. O sea, ocurren reacciones que suben la presión arterial ante el descenso que se está produciendo. ¿Por qué bajó la presión arterial? Porque la sangre se acumula en los miembros inferiores. Por ejemplo, son ejemplos de por qué es necesario que existan mecanismos inmediatos de regulación. Estamos permanentemente sometidos a alteraciones, a cambios de circunstancias que determinan cambios cardiovasculares. Y esos cambios cardiovasculares pueden comprometer los niveles de presión arterial. Entonces el organismo reacciona contrarrestándolos y llevando la presión arterial a cifras normales. Los vasoreceptores se encuentran ubicados principalmente en el sector arterial. Probablemente hay en varias arterias del tronco, hay muchos receptores, pero los que más se citan son unos receptores que se encuentran ubicados en el callado o en el arco de la aorta, ¿verdad? Y unos que se encuentran ubicados en el llamado seno carotidio. Si ustedes estudiaron anatomía, recuerdan que la arteria carótida común se divide en dos ramas, una que es la carótida externa y otra que es la carótida interna. Aquí yo tengo un problema porque están diciéndome que este dibujito que está acá corresponde a la bifurcación de la carótida primitiva del lado, aparentemente, ¿cuál es? El lado este que estamos mostrando ahí. Usted dice, de aquí pasa este cuadrito para amplificar esta zona que está acá. Supuestamente, ¿esta qué arteria es? Sería la carótida derecha, ¿sí, verdad? Si es la carótida derecha, entonces resulta que a esta la llaman carótida interna y a esta la llaman carótida externa, cuando en realidad pareciera que la interna es la externa. O sea, le llamo la atención porque a lo mejor alguien se va a dar cuenta después. Si nosotros vamos a este dibujito, fíjense ustedes, acá sí tenemos, aquí tiene, ¿sabe? Que la parte de la derecha tiene, ¿cómo es que se llama? El tronco brachiocefálico. La arteria carótida primitiva nace del tronco brachiocefálico derecho, se divide después en carótida interna. Aquí está carótida interna, que está el seno carotidio, se encuentra en la carótida interna. Aquí está marcada como si fuera interna. O sea, esta es interna y esta de acá sería la externa. ¿Lo ven ustedes? Entonces, cuando nos vamos a este dibujito, resulta que esta que está acá, que pareciera ser la externa, la llaman interna.
Pareciera que están invirtiendo. Ustedes deciden con cuál se quedan, si se quedan con la que les mostré primero o con la que... Yo creo que la verdadera es esta. O sea, la carótida interna, pero aparte de que la carótida interna se llama interna porque irriga también toda la zona interna del cráneo, mientras que la carótida externa se distribuye en los territorios externos. Pero también hay una designación entre interna y externa por la lateralidad, la que está más por dentro y la que está más por fuera. En ese sentido, esta carótida acá está bien designada como carótida interna, porque está por dentro. Independientemente de que vaya al cerebro o no vaya, aquí está marcada como si fuera interna desde el punto de vista anatómico, de anatomía topográfica, vamos a decirlo así, ¿sí? Esta yo creo que es la real, la carótida interna, pero como este dibujito me gustó, este que viene acá, entonces me pareció como más amplio, más así, más bonito, con más colorcitos, pero resulta que me parece que tiene un errorcito. Y ese errorcito es la distribución esa de la carótida, que me la están poniendo, si esta es la derecha, me la están poniendo por fuera. Pero eso no importa, entonces ya sabemos que ahí hay que tener en cuenta cuál es. El hecho es que la carótida primitiva se divide en carótida interna y carótida externa, y la carótida interna es la que a nosotros nos interesa. En el inicio de la carótida interna hay una dilatacioncita, se llama seno, es el seno, se llama seno carotidio. El seno carotidio es una especie de dilatación. En esa zona las paredes de la arteria cambian un poco, es decir, no son tan fibrosas, son más bien delgadas y bastante elásticas. Muy elásticas, quiere decir que se dilatan con facilidad, ¿sí? Y entonces ese seno carotidio representa un sitio en el cual se encuentran los llamados paroreceptores carotidios o presorreceptores del seno carotidio. Esos presorreceptores o varoreceptores están en realidad un poco mal designados. En realidad ellos no son presorreceptores, en el sentido de que ellos no están detectando la presión en el interior del vaso. Ellos lo que están detectando es la distensión del vaso. Por supuesto, cuando aumenta la presión dentro del vaso, se tiende a producir una distensión. O sea, presión y distensión marchan a la par. Eso se llama paripaso, o sea, marchan al mismo tiempo. Aumenta la presión adentro, el vaso se dilata. Y al dilatarse se distienden las paredes. Estos receptores parecen ser receptores de distensión más que de presión. ¿Por qué se sabe eso? ¿Por qué se supone eso? Porque si se agarra los experimentadores, los que se dedican a eso, se le pone un manguito al seno carotidio, un envoltorcito por dentro de manera que impidan que él se dilate, pero que se le pueda subir la presión, se le sube la presión muchísimo y ellos no responden, es como si no estuviera detectando nada. Pero le quita a usted la camisita de fuerza que le puso por fuera, entonces aumenta ahora sí, entonces el bicho responde. O sea, ellos no están detectando presión directamente, sino están detectando una consecuencia de la presión, que es la distensión de la pared. Los varoreceptores en realidad son las terminaciones nerviosas. Yo creo que ustedes estudiaron receptores sensoriales también en histología e incluso en fisiología también, ¿no? Bueno, hay unas terminaciones nerviosas que se ramifican y esas terminaciones nerviosas contienen ellas mismas, a veces son los receptores. Otras veces hay receptorcitos especializados, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, son estructuritas, organitos sensoriales. Otras veces no existe un órgano particular, es simplemente la terminal. La terminacioncita nerviosa es el receptor. En el caso de los corpúsculos de Pacini, el receptor es una estructura particular que se conecta con una vía aferente, ¿sí? Que es la que lleva la información. Pero en este caso parece que es la misma fibra nerviosa la que funge o la que actúa como receptor. Esas fibras nerviosas tienen espiralitos, están a veces con varicosidades o abultamientos y están metidas entre la pared del seno carotidio. No solo del seno carotidio, estoy hablando también de los otros receptores, pero los describo ahorita hablando del seno carotidio, pero también están en los presorreceptores aórticos. Entonces, repito, esas fibras nerviosas están esparcidas en el tejido, de manera que cuando el tejido o cuando la pared se distiende, ellas son mecánicamente estimuladas por esa distensión y entonces se produce en ellos un potencial de aquello que llamábamos receptor. ¿Recuerdan ustedes? Los potenciales de receptor eran potenciales locales. Ustedes no estudiaron eso en fisiología básica primero por allá. En los receptores sensoriales se produce primero un potencialito que es un potencial local. No son potenciales de acción. Eso se llaman potenciales de receptor. Se llaman también potenciales generadores. ¿No los estudiaron? Esos potenciales de receptor o potenciales generadores son cambios
de polaridad de la membrana que se producen de manera gradual, es decir, ellos no se disparan como el potencial de acción, sino que simplemente se despolariza la membrana. El grado de despolarización de la membrana depende de la intensidad del estímulo. ¿Lo vieron ustedes antes en alguna? Debieron haberlo visto en algún lado. El hecho es que entonces, cuando se produce la distensión de las paredes, se estimula mecánicamente las terminaciones nerviosas esas. Y esa estimulación entonces va a hacer que se generen en esos receptores, ahí hablamos entonces de los varoreceptores, que estarían ubicados, repito, en la terminación nerviosa. Esta terminación nerviosa sería un esquema de una de esas terminaciones nerviosas. Estarían ahí ubicados y esos receptores están más que todo lo que tienen son unos canalitos. Esos canalitos son canales de tipo mecanorreceptor. Hay varios tipos de canales de esos. Esos canales simplemente se abren ante el estímulo y dejan entrar una corrientica. Esa corrientica que va a producir una despolarización. Aquí se ven, despolarización. ¿Cuán intensa es esa despolarización? Depende de la intensidad del estímulo. Con estímulos intensos, esa despolarización es grande. Con estímulos más pequeños, la despolarización es más pequeña. Es decir, repito, si hay una distensión mecánica en las paredes del vaso, se va a producir una estimulación mecánica en las terminaciones esas, que estamos llamando varoreceptores. Esos varoreceptores tienen unos canales. Los canales no son los receptores. El receptor es la terminación nerviosa, ¿sí me explico? Ahora, la terminación nerviosa tiene canales. Esos canalitos son unos canales que se activan cuando se produce la distensión de la pared, cuando se produce el fenómeno mecánico. ¿Qué hace esa distensión? Hace que unos canalitos en la terminación se abran y al abrirse dejan entrar entonces una corriente de tipo positivo, corrientes de sodio, corriente de calcio, que va a producir una despolarización. Esa despolarización es lo que se llama potencial de receptor, potencial sensorial, también se le llama potencial transitorio, porque es un potencialito que aparece y desaparece. Ese no se propaga, no tiene propagación, por eso se llama potencial local, es local. Pero ¿qué hace ese potencial o esa pequeña despolarización que se produce? Va a producir un cambio a nivel de un foco. Recuerden que hay un foco de disparo en la fibra nerviosa. En ese sitio sí se va entonces a producir de acuerdo con el grado de despolarización que se haya producido, es decir, de acuerdo con el estímulo. El estímulo te abre los canalitos, se produce la despolarización y esa despolarización termina actuando en el cono ese de arranque y ahí se produce entonces un disparo de potenciales de acción. Esos potenciales de acción que se producen ahí sí van a ser transmitidos hasta donde llegue la fibra nerviosa que está en contacto con ellos. ¿Sí? Entonces, repito, es una cuestión de acción mecánica. Una acción mecánica que hace que esa acción mecánica se traduzca en un fenómeno eléctrico o electroiónico que consiste en un potencial sensorial. Ese potencial sensorial va a producir entonces el disparo o la activación de unos canales de sodio, en este caso distintos. Son los canales de sodio voltaje dependientes que son responsables del potencial de acción. Entonces se dispara un potencial de acción o una serie de potenciales de acción, porque no es uno solo. Mientras persista la acción del potencial en ese sitio, se están produciendo potenciales de acción. Y esos potenciales de acción son en realidad la medida de la presión. O sea, ahí está codificada la medición de la presión arterial. Esos receptores, al disparar y al hacer que se disparen esas fibras, esos disparos le están diciendo al cerebro la presión arterial está en cierto nivel. Por supuesto, no está medida en milímetros de mercurio, no está medida en cualquier nivel de presión, sino está medida en frecuencia de potenciales de acción. Mientras mayor sea la frecuencia de potenciales de acción, el cerebro está interpretando arriba. Lo que interpreta, está interpretando eso como que la presión es alta. ¿Entiendes? Y tiene la medida exacta. Nosotros no la podemos traducir. Yo no puedo traducir la frecuencia de potenciales a un valor de presión, pero el cerebro sí. ¿Entienden? Entonces, repito, en este caso tenemos unos receptores sensoriales que están ubicados en el seno carotidio, ya lo dije en el seno carotidio, vi cómo funciona, o sea, estoy explicando cómo funcionan, son receptores de varios tipos, en realidad son varios tipos de receptores, los receptores tienen canales y esos canales son de varios tipos, pero sobre todo en cualquier tipo que sea, lo que van a hacer es producir potenciales
transitorios y esos potenciales van a producir potenciales de acción y esa cantidad de potenciales de acción es una medida de la variable que estamos analizando. ¿Cuál variable? En este caso, distensión de la pared. Pero la distensión de la pared está en relación con la presión arterial. Esa es más o menos la idea. Entonces, fíjense, les decía que estaban los receptores ubicados en el seno carotidio, es decir, en la dilatación de la arteria carótida interna. Están muy bien ubicados, fíjense que están ubicados precisamente en una de las arterias que nutre al cerebro. O sea, en un sitio clave, preciso. Dice, oye, está ahí justo en el sitio donde está ubicada una de las principales ramas de nutrición del cerebro. Hay otras, por supuesto, las arterias vertebrales y todo eso ustedes lo deben conocer. Pero la carótida interna son una ramas de irrigación encefálica muy importante. Entonces, en ese sitio están ubicados los receptores y también en el callado de la aorta. En el callado de la aorta, sobre todo por la parte inferior del callado, también esas fibras nerviosas están esparcidas por toda la pared, están metidas en la pared, entre la adventicia y la lámina más externa. Pero están por fuera, en la parte de afuera, pero están incorporados prácticamente a la pared. Entonces, ¿está claro eso? O sea, tenemos varoreceptores arteriales. ¿Dónde están ubicados? Puede haber otros, se pueden describir otros, pero los más importantes hasta ahora estudiados están en la pared del seno carotidio y están en el callado de la aorta. Ahí están los principales. Entonces, ¿qué son esos receptores? Son terminaciones nerviosas. ¿Terminaciones nerviosas de qué? De unas fibras nerviosas que están llegando hasta ahí. Si son fibras nerviosas que están llegando hasta ahí y que llevan información hacia el centro, ¿cómo se denomina ese tipo de fibras? Bueno, son sensoriales, están llevando información sensorial y también se llaman fibras aferentes, ¿sí? Entonces tenemos los receptores y los receptores están entonces en las terminaciones de unas fibras que van a llevar esa información al sistema nervioso central. Es decir, los receptores están en continuidad con las fibras aferentes, con las fibras sensoriales que van a llevar la información hasta donde corresponda. Estos dos tipos de receptores, los receptores sensoriales del seno carotidio y los receptores sensoriales, varoreceptores del callado de la aorta, van a mandar información al sistema nervioso central por vías particulares. Cada uno tiene su propia vía. Por ejemplo, el seno carotidio contiene las terminaciones nerviosas de unas fibras que luego se van a dirigir al sistema nervioso central viajando con el nervio glosofaríngeo, con el noveno par. Entonces son fibras que van con el glosofaríngeo y que provienen del seno carotidio. Y las fibras que vienen, o sea, que parten desde el callado de la aorta, se dirigen también hacia el centro, viajando por unas vías aferentes que van junto con el nervio vago. Es decir, seno carotidio, nervio glosofaríngeo y callado de la aorta, nervio vago. Es decir, ahí tenemos entonces las dos vías aferentes sensoriales más importantes. Entonces, repito, varoreceptores en seno carotidio, en callado de la aorta. El seno carotidio está en relación con las vías, con fibras aferentes que viajan con el vago, con el glosofaríngeo, con el noveno. Y el callado de la aorta está en relación con fibras que viajan con el nervio vago. Entonces, unas son nervio del noveno y el décimo par. Esas son las vías aferentes, fundamentalmente. Bueno, estos son para mostrarnos simplemente los receptorcitos. Me busqué unos dibujitos por ahí. Hay dos tipos de receptores que se describen. Dos tipos de receptores, dos tipos de canales. Dos tipos de canales que están ubicados en los varoreceptores, que a su vez son las terminaciones nerviosas que acabo de describir. Lo repito y lo vuelvo a repetir. Esos canales son de dos tipos. Hay unos que llaman canales epiteliales de sodio. Estos canales epiteliales de sodio los vamos a estudiar también mucho en renal, en fisiología renal. Son canales epiteliales de sodio, son canales que dejan entrar, no son canales asociados directamente a fibras nerviosas, aunque aquí lo están, sino están presentes sobre todo en los epitelios. En el epitelio renal hay canales de ese tipo. Se llaman canales entonces epiteliales, de ENA, aquí no sé, aquí está, epiteliales, sodio, canales. Mi abuelita me decía que el inglés era fácil de leer, usted lo que tenía que hacer era leer de para atrás. Entonces no dice canales epiteliales de sodio, dice sodium epithelium channel, ustedes lo dicen al revés. Si usted lo dice al revés, usted está hablando bien inglés, no tiene que buscar cómo se llama el programa ese que tanto popularizan o que tanto pregonan por ahí por las redes. ¿Cómo?
Duolingo es uno, no, pero otro que es este... ¿Cómo? Open English, cosas de esas, así. No, el método de mi abuelita es mejor. Diga las cosas al revés y entonces lo está diciendo bien en inglés. Bueno, entonces estos serían los canales. Estos canales epiteliales de sodio tienen una estructura particular, o sea, están formados por una zona, en realidad, unos trímeros, que tienen tres subunidades, alfa, beta y gamma. Eso se los digo como porque tengan una información más o menos actualizada sobre el asunto. O sea, son trímeros con tres subunidades pegadas y ellas forman el canalito. En cambio, los canales estos, hay unos que llaman TRP. T es de Transient Receptor Potential, potenciales de receptor transitorios. Son los que producen los potenciales esos sensoriales, están por lo general asociados a los receptores sensoriales. Los TRP, hay muchos tipos y muchas variedades, pero estos TRP sí se parecen mucho a los canales de sodio a los cuales estamos acostumbrados, o de potasio. Es decir, recuerdan, son subunidades, son 4 subunidades y cada subunidad formada por 6 segmentos transmembranales. ¿Recuerdan ustedes los canales de sodio y de calcio y los canales de potasio sobre todo? Los canales de sodio y calcio eran una sola subunidad que tenía los 4 dominios, ¿no eran? En cambio los otros eran subunidades especiales que se formaban para producir el canal con 4 subunidades de tipo 1, 2, 3 y 4. Bueno, estos son entonces canales parecidos a los canales de potasio o de sodio que hemos visto, que tienen 6 segmentos transmembranales. La diferencia es que ellos no tienen sensores de voltaje. Recuerda que había unos entre los S5 y ¿cuál era este? El S5, creo que era S4 y S5. Habían unas cargas positivas que eran las que se movían para abrir el canal cuando se producía la despolarización de la membrana. Acá no hay, cargas en exceso, cargas que puedan justificar una respuesta al voltaje. Ellos no son sensibles al voltaje. Son aparentemente sensibles a la actividad mecánica. En este caso, la actividad mecánica que estamos describiendo. Se organizan estas cuatro subunidades de estas, se organiza formando un tetrámero y el tetrámero tiene ahí su canalito. Eso no me interesa mucho tampoco, se los describo para que lo tengan más o menos en mente. ¿Qué fue? Coño, pues acabamos de empezar. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde? ¿A dónde hay clase? ¿Y dónde está el profesor? Pues los estudiantes están afuera esperando de anatomía. No, pero cuando venga el profesor no me voy. Y nosotros tenemos que ir a demografía. Ay, coño. Pero o sea, No, esto sí está feo, ¿verdad? Vamos a tener que ir a clase el domingo y el día de fiesta de guardar. El jueves santo y el viernes santo nos vemos. El día de resurrección, lo pasamos todo el día aquí resucitado. ¿Ah? El día del trabajador es el día que más se trabaja. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Tenemos que irnos? Bueno, entonces me regalan unos minuticos, gloria a Dios. Entonces, fíjense, esos receptores. Para terminar con los receptores estos se han estudiado, a ver cómo responden. Eso es lo que hace el hombre, buscarle la vuelta las 4 patas al gato. ¿Cómo hará? ¿Qué es lo que hace el bicho? Entonces se han estudiado los receptores esos y se han visto. Aquí tenemos un dibujito que nos muestra qué es lo que pasa, cómo funcionan esos receptores. Aquí tenemos un ciclo, lo que son los ciclos que ya conocemos, los ciclos cardíacos con ascensos y descensos de presión, que se repiten en el tiempo. Y acá tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 grafiquitos. En esos 5 grafiquitos tenemos unas rayitas. Esas rayitas están representando frecuencias de disparo o disparos de potenciales de acción. Cada rayita vertical es un disparo de un potencial de acción. Y se ve entonces cuál es la frecuencia o cómo es la actividad de las fibras nerviosas en contacto con esos receptores con distintos valores de presión arterial. 50, 75, 100, 125, 200 milímetros de mercurio. Se ve qué ocurre. Entonces se detecta, se le pone un electrodito a la fibra nerviosa y se mide lo que ocurre. Y se ve que entonces él sufre cambios en la frecuencia dependiendo del nivel de presión durante el ciclo cardíaco. Entonces se ve que acá, por ejemplo, con 50 tenemos que se produce, cuando se produce el máximo de nivel de presión sistólica, una descarguita por ahí más o menos. Pero está descargando, es decir, el receptor está respondiendo a un incremento de presión, que es el incremento de presión que está ocurriendo, en este caso, en la sístole. ¿Sí está bien?
En este caso, 75 hay un poquito más de presión. La presión arterial media es un poco mayor. Por tanto, los niveles de presión sistólica son más altos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que justo durante los me tiene asustado cuando entra alguien por ahí me pongo nervioso. Entonces, durante los ascensos de presión se aprecia ahora que la frecuencia de disparo en esos momentos es mayor, ¿sí? Hay más frecuencia. Quiere decir que el receptor está respondiendo de alguna manera a la diferencia de presión. En presión sistólica descarga con más intensidad cuando la presión media es más alta. Si la presión media es más alta, ¿qué significa? Que la presión sistólica es más alta. Aquí no me lo está mostrando, pero se lo digo. O sea, la presión media alta significa que la sistólica está un poco más alta o que la diastólica también puede estar más alta, porque la media está más alta, ¿sí? Entonces, en 100, por ejemplo, fíjense ustedes, la frecuencia ahora es mayor, pero fíjense que no hay disparo durante la parte esta de la diástole, solo durante el inicio de la sístole, ¿sí? Durante los incrementos de presión sistólica. En 125, la frecuencia es todavía más alta y ya empiezan a aparecer también descarguitas durante la época de diástole. Sístole y diástole. Y acá, cuando alcanzamos un nivel de 200 milímetros de mercurio, el disparo es continuo. No importa si es sístole o diástole, la descarga es continua. ¿Qué me está mostrando el gráfico? Me está mostrando que existe una relación, primero, que el receptor me está detectando, estos receptores me están detectando los valores de presión. Que mientras mayor el valor de presión, mayor es la frecuencia. Entonces, pregunto, ¿detecta de alguna manera las variaciones de presión? Sí. ¿Cómo lo está haciendo? Me lo está haciendo aumentando la frecuencia de disparo. Mientras mayor la intensidad, mientras mayor la presión, la intensidad del estímulo en este caso, mientras mayor la presión media, mayor es la frecuencia de disparo. Entonces, eso implica que ellos están adecuados para medir los cambios de presión y están informando de manera continua, de manera permanente, esos receptores están informándole al sistema nervioso central acerca del grado de tensión que existe en cada momento. En sístole o en diástole, como sea, pero le está mostrando. Esto es más o menos lo mismo que acabamos de ver. Aquí tengo solo dos niveles para destacar un detalle. Tenemos un nivel de presión en 75 milímetros y otro por acá como en 120. ¿Sí? ¿Qué dijimos? 125. 75. Aquí cambiamos la presión a 75 o cambiamos la presión a 125. Vemos entonces la despolarización que se produce. Fíjense ustedes, la despolarización en el receptor. ¿Sí? En el receptor. ¿Qué ocurre? Con 75 la célula se me despolariza hasta este nivel. Es decir, está respondiendo, de acuerdo con el nivel de presión, está respondiendo con una despolarización adecuada de un nivel determinado. ¿Sí? Y cuando la presión es más alta, cuando la despolarización no es ya de 75, sino de 125, la despolarización es mucho mayor. Es decir, está mostrándome lo que ya les dije. Los receptores responden de acuerdo con la intensidad del estímulo. ¿Cómo lo están haciendo? Modificando el potencial, modificando la despolarización. Esa despolarización es un potencial transitorio, es un potencial de receptor. Con presiones con presiones bajas, despolarización baja. Con presión alta, despolarización alta. Entonces, cuando se produce la despolarización, después de un tiempo de mantenida, ocurre como un incremento. Este piquito implica que se produce una despolarización más alta al principio del incremento de presión. El pico baja después y se mantiene durante un tiempo prolongado en otro nivel. Y acá vemos la frecuencia. Mire, la frecuencia a 75 milímetros de mercurio. Vemos que al inicio la frecuencia es más alta. ¿Ven que los palitos están más cerca? Con 75 milímetros de mercurio, obtengo una despolarización que es mayor al principio y que me produce una descarga mayor también al principio. Y luego esa despolarización se reduce un poco y la frecuencia continúa más baja, pero eso significa que entonces el receptor es capaz de detectar dos fases. Una fase que llamamos dinámica y otra que llamamos estática, cosa que ustedes también estudiaron, creo, cuando estudiaron los receptores esos, ¿cómo se llama? Las fibras aquellas alfa que eran estáticas y dinámicas. ¿Recuerda? Unas que disparaban cuando se estaba produciendo el estiramiento. Es decir, dependían de la velocidad del estiramiento. ¿No lo vieron? Yo creo que sí.
O sea, cuando se está estirando, cuando se produce el estiramiento de un uso neuromuscular, ¿verdad? Al producirse el estiramiento tenemos dos cosas en el estiramiento. Primero, la velocidad a la cual se produzca, ¿sí? Se puede producir muy rápido o más lentamente. Esa es la fase dinámica. Una fibra que responda a una fase dinámica de esta quiere decir que dispara más cuando más rápido es la velocidad del estiramiento. A mayor velocidad de estiramiento, más rápido es la respuesta. En este caso estamos viendo lo mismo. Fíjense que en este caso la fibra se estira, aquí se instala el estiramiento, se produce una diferencia de potencial e inicialmente hay una frecuencia de disparo alta. Que después, cuando usted mantiene la presión, cuando se mantiene la presión, esa frecuencia se estabiliza y es más baja que la inicial. Es decir, tienes una respuesta que llamamos dinámica al principio, que es la respuesta a la velocidad con la cual está ocurriendo el fenómeno. El fenómeno aquí está ocurriendo rápidamente, después se mantiene. Aquí está ocurriendo rápidamente, después se mantiene. Entonces, al inicio de la instalación del estiramiento, tanto a 75 milímetros como a 75 milímetros de mercurio, como a 125, fíjense ustedes que aquí está más rojito que el resto. ¿Ven ustedes? ¿Dónde hay más respuesta? ¿Dónde es mayor la respuesta en este caso? Al principio. Al principio la respuesta es más intensa. ¿Qué quiere decir más intensa? Que al principio hay más despolarización y hay mayor frecuencia de disparo. Cuando se mantiene la despolarización, la despolarización no, la presión alta, la despolarización se mantiene a un nivel y la descarga se mantiene constante. Es decir, los receptores estos son capaces de responder a la fase dinámica del incremento de presión arterial, es decir, cuando se está produciendo el estiramiento, y después al grado de estiramiento. Son dos cosas distintas. La velocidad a la cual se produce el estiramiento es la velocidad a la cual se produce el estiramiento. Y el estiramiento es el grado de estiramiento, hasta dónde se estiró. O sea, tan se estira que si usted puede llevar el mismo estiramiento, hacerlo lentamente o hacerlo rápidamente o más rápidamente, ¿ven? Entonces eso significa que los receptores estos responden a una fase dinámica que ellos detectan cuándo se está produciendo el estiramiento y a qué velocidad se está produciendo. Y después también entonces responden ante una fase estática, ante un estiramiento pronunciado, ya mantenido. Se produjo el estiramiento, se mantuvo el estiramiento y hay una respuesta entonces dinámica inicial y una estática posteriormente. Pero entonces lo dejamos hasta aquí, ¿o? Bueno, vamos a terminar con esta parte aferente que son 2 minutos más. Esos 2 minutos significa decirles, ahora les dije, los receptores estos tienen unos, ¿cómo se llama? Sensores, unos canales que responden con variaciones en la diferencia de potencial y que determinan variaciones de frecuencia de unas vías aferentes que se dirigen hacia el centro. Esas vías aferentes entraban una con el nervio glosofaringeo, la otra con el nervio vago. Las vías sensoriales siempre, por lo general, tienen un gangliecito donde se encuentra el cuerpo de las neuronas. Las vías sensoriales por lo general son bipolares. No bipolares porque se depriman o se alegren mucho, sino bipolares porque tienen 2 polos. Un polo que va desde el cuerpo de la neurona hacia la periferia, se llama el polo periférico. Y un polo que va desde el cuerpo de la neurona hacia el centro, se llama la sección central, digamos así, el polo central. Uno que va hacia la periferia y uno que va hacia el centro, con respecto a la neurona, al cuerpo. Entonces, esas células, repito, la mayor parte de las células sensoriales tienen un ganglio en donde se encuentran los cuerpos celulares. Los ganglios sensoriales de la médula espinal, ¿los conocen? ¿No? Esas son las fibras sensoriales esas, tienen una parte que trae información del receptor, la información viaja y sigue después del cuerpo hacia adentro porque va hacia el interior y la célula, por supuesto, el cuerpo se queda en el ganglio, pero la información pasa desde la periferia hasta el centro. Entonces, en este caso, los ganglios correspondientes a los nervios glosofaringeo y al nervio vago son ganglios que se encuentran ubicados, por supuesto, fuera del territorio del sistema nervioso central. El nervio glosofaringeo tiene el ganglio petroso. El ganglio petroso es el ganglio sensorial del nervio glosofaringeo. Y esas fibras sensoriales aferentes entonces van a viajar por el ganglio petroso para meterse luego al sistema nervioso central en el tallo cerebral.
como ustedes ya lo deben conocer. Mientras que el vago, el nervio vago, tiene otro ganglio que es el ganglio nodoso. O sea, el ganglio petroso para el glosofaringio, el ganglio nodoso para el nervio vago. Entonces la información, repito, viaja de la periferia, pasa y sigue de largo por los cuerpos esos de los ganglios y penetra al sistema nervioso central. Entonces con eso tenemos listo lo que sería los receptores y las vías sensoriales aferentes. Dejémoslo hasta ahí. Sí. Qué pena.